Soy todo oídos. Jaime, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me pongo los anteojos de lejos. Está muy bien. Igual me ves, estamos. Sí, igual te veo, estamos cerquita. Consultarte justamente con respecto a lo vivido en la jornada de ayer, Manuel, se vieron dos posiciones, yo te diría antagónicas en relación a lo que pasó en los años 70, y preguntarte por el futuro, ¿cómo ves el vínculo con la oposición kirchnerista, con la oposición progresista y otros que tienen representación parlamentaria, con los cuales va a haber que discutir temas como, bueno, las leyes que vos mencionabas o el nombramiento de Ariel Lijo como próximo postulante a la Corte Suprema? ¿Cómo se da esa vinculación después de lo vivido ayer, donde se vieron posiciones antagónicas? Bueno, las posiciones antagónicas no necesariamente tienen un impacto en determinadas cuestiones, o sí, no lo sabemos, veremos en el paso a paso. La verdad es que nos dio mucha pena escuchar, Ocampo tiene que irse, ¿no? Cuando se supone que estas personas, precisamente ayer estuvieron en la plaza o en la marcha, porque el golpe militar los hizo estar ahí, en definitiva, ¿no? Y por lo que han sufrido en aquel proceso. Así que querer voltear un gobierno democrático llama la atención por lo incompatible, ¿no? Entre lo que vivieron y lo que efectivamente están deseando ahora. De todas maneras, entendemos que el golpismo es una porción absolutamente minoritaria de la sociedad, a la que entiendo que hay que tratar de prestarle poca atención, ¿no? Que el ruido que quieran hacer no se escuche. O al menos por nosotros, ¿no? Porque la verdad es que, te repito, que alguien quiera o tenga el deseo de terminar con el gobierno cuando hace 4 meses la gente no los votó a ellos, de hecho no los votó a ellos, nos votó a nosotros, causa mucha pena. No creo que tenga nada que ver con efectivamente lo que pueda brindar tanto el camino legislativo como en tal caso el Pacto de Mayo. Me parece que nada tiene que ver una cosa con la otra. Manuel, ¿qué tal? Pablo Lafuente para Letra P. Consultarte una precisión, ¿no? Pese a que probablemente muchos no seamos especialistas en materia previsional, más allá de lo que publicamos distintos medios sobre la movilidad jubilatoria, explícitamente el artículo 2 del Boletín Oficial dice que la primera actualización en base a la movilidad dispuesta en el artículo 1 del presente se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio del 2024, no dice desde abril, y si en base a eso y a los montos extraordinarios que van a otorgar hasta esa fecha que comience la movilidad, se reconocen de alguna forma la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, teniendo en cuenta que la inflación, si mal no recuerdo, es en los 3 meses de gobierno de Milei cercana al 70%. Gracias. No, bueno, de hecho lo que va a pasar, sí, es obviamente estos decretos o estas normativas o estas leyes, cuando se habla de fórmulas y cuando encima se hablan de fórmulas que tienen que tener un empalme con una fórmula anterior, puede prestar algún tipo de confusión. Habla de julio, porque en julio, como te decía, efectivamente empieza a aplicar de pleno derecho la fórmula nueva, ¿no? De hecho, en julio se va a compensar, en el caso de que así dé la cuenta, si por la fórmula vieja y por todos los ajustes que se dieron durante abril, mayo y junio, este ajuste es menor, llega a ser mayor al que efectivamente se otorgó, se va a pagar la diferencia. Por eso se habla de que en julio empieza a correr la fórmula de pleno derecho, pero esto, aprovecho la pregunta, tiene que quedar bien en claro, en abril ya rige el ajuste por inflación. En abril empieza a regir el ajuste por inflación más la compensación, más el bono. Esto va a ser así en abril, en mayo y en junio. Y en julio se va a hacer efectivamente el cálculo de cuál fue el ajuste y el cuál hubiese sido el cálculo solo aplicando la fórmula anterior, y si hay alguna diferencia se le va a abonar a los jubilados la diferencia. Y cabe aclarar también que, también aprovecho tu pregunta, esto rige para todas las jubilaciones, ¿no? Porque también había un tema ahí de una discusión si era la mínima, si eran 2 mínimas. No, esto va a aplicar para todas las jubilaciones, desde la mínima hasta la jubilación más alta. Manuel, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional. ¿Cómo andás? Sigo con el tema que planteaba el colega respecto de jubilaciones. La oposición no lo ve de la misma manera que el gobierno. De hecho, el gobernador Kicillof hace un rato señaló que la nueva movilidad jubilatoria es un guadañazo, un mordiscón y un atraco a los jubilados. Quiero preguntarte si de cara a lo que es la discusión en el Congreso, esto plantea también trabas en la relación con la oposición a la hora de querer avanzar en este tipo de proyectos, ¿no? Y por otro lado, si me permitís una pregunta de otro orden, ¿qué va a suceder con el presidente del CONICET, con Daniel Salamone, al que su propio directorio no le avala la decisión de no renovar contratos dentro del organismo? ¿El gobierno ratifica su continuidad? Hablo de la de Salamone.
Bueno, en principio arranco por el final, si hay alguna decisión con respecto a él o a cualquier otro funcionario en virtud de su continuidad o desvinculación del organismo, lo comunicaremos si hay algún cambio en esa decisión. Por ahora, efectivamente, no hay novedades, así que no tengo nada para aclararte. Con respecto a la oposición, o en tal caso me nombraste a Axel Kicillof, no, la verdad es que no escuché las declaraciones de Kicillof, tomo por bueno tu textual. Veremos, a ver, la fórmula, siempre lo dijimos, ¿no? La fórmula previsional, entendemos que hay que discutirla entre todos. También entendemos que los últimos 19 o 20 meses estuvimos dando bonos compensando la fórmula que su espacio político horrorosamente creó y que viene estafando al jubilado, y también recordarle al señor Kicillof que efectivamente la primera gran licuación que se le hizo al jubilado fue jubilar a 4 millones de personas sin aportes. Y también recordarle al señor Kicillof que hoy el sistema tiene más aportantes en moratorio sin aportes completos que los que aportaron toda su vida. Y recordarle al señor Kicillof que los grandes responsables de haber devastado el sistema jubilatorio son ellos. Así que yo lo llamaría, o apelo a su reflexión permanente y a que efectivamente discutamos todos como dije al principio de mi conferencia, ¿no? Que entre todos podamos discutir un sistema jubilatorio sustentable y no un sistema jubilatorio como el que transformó al ANSES en una gran caja de subsidios, que ha achatado la pirámide previsional y que ha transformado a los jubilados en personas que hoy reciben un salario que vienen recibiendo desde hace mucho tiempo, haberes absolutamente miserables. Así que apelo a la reflexión y a que recupere el sano juicio en el tema previsional.